Hola, mi nombre es Andrés Mauricio Caviedes Castro, soy docente y hoy quiero hablarles sobre algunas tendencias del estudio de la cognición y muy particularmente de las tendencias centradas en el desarrollo de la mente o del pensamiento. Para empezar, quisiera contextualizar este tema mencionando que hay varios tipos de teorías psicológicas o modelos, si se quiere. Uno de esos modelos se denominan modelos sincrónicos y otros se denominan modelos desarrollistas, diacrónicos o evolutivos. Dentro de los modelos sincrónicos vamos a encontrar la psicofisiología, que está encargada de estudiar la relación que hay entre el funcionamiento del cuerpo, muy particularmente el funcionamiento neurológico y endocrinológico, y la relación que ello tiene con el funcionamiento de la mente. Por otro lado, está el análisis del comportamiento, que se encarga de determinar la forma como el entorno ambiental influye sobre el comportamiento. Cómo el ambiente, cómo el entorno, cómo situaciones diferentes de vida y del entorno influyen precisamente sobre la conducta o el comportamiento. Dentro de, dentro de estas teorías sincrónicas también vamos a encontrar la teoría computacional y representacional de la mente, una teoría muy importante que digamos ha tenido una gran relevancia en los últimos 50-60 años, porque a partir de este modelo es que se ha derivado digamos una comprensión importante de lo que es la mente. Por otro lado, tenemos las teorías o modelos desarrollistas que podemos resumir o sintetizar en dos corrientes. La corriente organicista, que está preocupada por la génesis y construcción del conocimiento. Esta forma de decirlo es una forma muy piagetiana de decirlo porque, digamos, era la preocupación central, fundamental de Piaget, cómo surge y cómo vamos construyendo el conocimiento. Un concepto también relacionado en Piaget va a ser el de la inteligencia. Entonces, cómo se va desarrollando el intelecto humano a lo largo del desarrollo vital. Y otra propuesta, otro modelo es el modelo contextualista, que estudia el pensamiento desde una perspectiva histórico-social. El principal representante de este modelo es Lev Vygotsky. Bueno, aunque he presentado los dos modelos, no he presentado o no he dicho cómo es posible diferenciarlos. Y es de una manera muy sencilla. Los modelos sincrónicos están preocupados por la mente del adulto o por la psicología del adulto, si se prefiere. Es decir, no se preocupan mucho por el hecho de cómo la psicología se va transformando a lo largo del ciclo vital. O sea, hay como un modelo general de lo que es la mente o lo que es el comportamiento y se trata de derivar unos principios que permitan comprender ese objeto de estudio. Por otro lado, los modelos desarrollistas sí que van a estar interesados en comprender lo que es la mente, pero no solamente como una entidad estática, sino como una entidad dinámica que va cambiando a lo largo del tiempo. Yo creo que es evidente que no es lo mismo la mente de un niño bebé de unos 2 meses de edad a la de un adulto de unos 30 años que la de una persona adulta mayor de unos 70 y tantos de años. Es decir, la mente, lo psicológico, se va transformando a lo largo del tiempo. Y esa transformación es de interés para los modelos desarrollistas, no para los modelos sincrónicos. Dentro de los modelos desarrollistas, hay que decirlo, digamos, se van a interesar principalmente por la forma como se va transformando la mente durante los primeros años de vida, sin que ello excluya, digamos, años posteriores, pero en la literatura pues se reporta principalmente los primeros años de vida. Un concepto importante que de pronto voy a mencionar, y si no, pues lo van a encontrar también en la literatura, es el de ontogénesis. La ontogénesis se refiere a la historia de vida de un individuo, es decir, qué ha pasado en la vida de una persona, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel psicológico, etcétera. Pero la ontogénesis se va a referir a la historia particular de un individuo a lo largo
de su vida. Características de los modelos desarrollistas van a entender a la cognición como un proceso interno. Por otro lado, se van a interesar por la forma como cambia a lo largo del desarrollo de un individuo y los factores relacionados, ya lo habíamos mencionado. Hay dos modelos, digamos, dominantes: el modelo organicista, representado principalmente por Jean Piaget, y el modelo contextualista, representado principalmente por Lev Vygotsky. El modelo organicista, bueno, lo que voy a presentar son una serie de características centrales para poderlo entender mejor. Entonces, en el modelo organicista debemos entender que las raíces del intelecto, de la mente o del pensamiento, en este modelo estos términos son sinónimos, son similares. Entonces, las raíces del intelecto se sitúan en la filogénesis, que establece las funciones, condiciones invariantes que generan el cambio cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder entender cómo cambia el intelecto, debemos ver que es una característica que no es propia únicamente del individuo, más bien el individuo aporta un poco, pero que las condiciones fundamentales de ese cambio están dadas por el hecho de pertenecer a una especie, y en este caso a la especie humana. Todas las personas, todos los seres humanos, vamos a presentar, digamos, características de cambio de nuestra mente que van a ser comunes a todos, ¿sí? Fíjense acá que Piaget en este modelo está pensando en un modelo de la mente que permite entender cómo cambia la mente del niño en Suiza, en Francia, de donde él era natal, originario, pero también en cualquier lugar del mundo. Son leyes universales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos, la transformación de nuestra mente, su desarrollo, digamos, va a seguir unos principios y unas generalidades que son comunes a todos y que pues Piaget se dio a la tarea de reconocer e investigar. El modelo organicista también va a señalar la importancia de la diferenciación e integración de esquemas o estructuras cognitivas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué va a decir el modelo? Que nuestra mente va a ir integrando información, esquemas, como acá lo llaman, estructuras cognitivas a lo largo del tiempo. Es decir, nuestra mente va a ir incluyendo información, se va a ir modificando, y que esa es una característica importante que tiene su modelo. Por otro lado, el modelo organicista también nos dice que un estado de desarrollo cognitivo actual solo se puede entender a partir de los logros intelectivos previos y es condición para la transición a estados de pensamiento de mayor complejidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto en palabras un poquito más cristianas? Porque yo sé que puede sonar un poco, eh, digamos, poco amigable la forma como lo he presentado, pero en palabras cristianas, en palabras entendibles, lo que quiere decir es que si analizamos, digamos, los logros eh, cognitivos que ha alcanzado un niño o una persona, nosotros no lo podemos entender si no vemos los logros intelectuales previos. No es posible entender el estado actual de la cognición de alguien si no entendemos lo que ha logrado previamente. Y que además este estado cognitivo actual, digamos, permite a la persona tener avances mucho más complejos posteriormente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la mente se va pasando de estados menos complejos a estados mucho más complejos. Ejemplo, un ejemplo es, por ejemplo, cuando pensemos en un chico que está aprendiendo biología. Seguramente él en algún momento es capaz de enumerar y de dar ejemplos de los reinos de la naturaleza: el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino de los hongos o fungi, etc. Entonces, dado ese conocimiento actual, ese estado actual no es posible conocerlo sin remitirnos a estados previos. Es decir, él previamente debió haber hecho quizás una distinción entre el reino o entre seres inanimados y seres animados. Ya con ese logro es posible entender que además hay unos reinos particulares en la naturaleza. No es posible entender esos reinos en la naturaleza si antes no hay una distinción entre lo animado, lo que tiene vida, y lo que es inanimado, lo que es inerte. Ahora,
para lograr estados cognitivos más complejos, en el caso o en el dominio de la biología, es necesario también entender que es necesario entender esa distinción de los reinos. Si yo quiero saber, por ejemplo, las diferentes taxonomías de los vegetales, los tipos de flores, dónde se dan esas flores, etcétera, pues es necesario que de alguna forma yo también conozca, digamos, que el reino vegetal pues no es el único reino, sino que es un reino particular dentro de todos los reinos de la naturaleza. Estados más complejos requieren previamente estados menos complejos. No hay saltos tan abruptos o no es posible pasar de estados complejos a estados menos complejos, sino que hay una continuidad en el desarrollo de la mente que viene desde un estado de menor complejidad a un estado de mayor complejidad. Bueno, digamos que la teoría que mejor representa este modelo es la psicología genética, propuesta ya hace unos buenos años, por allá en el siglo XX, por Jean Piaget, que es a quien tenemos en la imagen. ¿Qué nos dice Piaget? Además, que se asume en este modelo, que en los seres vivos, porque va a ser una propuesta no solamente para los seres humanos, sino digamos que también asume que hay una continuidad entre los seres, entre los animales principalmente y entre el animal humano. ¿Qué se asume allí? Que hay dos procesos fundamentales invariantes en el desarrollo cognitivo. Por un lado, la organización, que es algo que sucede al interior del organismo, y la adaptación, que tiene que ver más con la forma como el organismo se relaciona o interactúa con el exterior. Entonces, en el interior se organiza la estructura cognitiva, se organizan los esquemas, se organiza la mente, pero ello no es posible si antes nosotros no nos adaptamos a nuestro entorno. Y nos adaptamos principalmente por dos procesos que son el de la asimilación y la acomodación. ¿Qué es la asimilación? La asimilación consiste en incorporar o integrar información o conocimientos a los esquemas intelectuales sin modificarlos. Un ejemplo, supongamos que nosotros tenemos la idea o el esquema de caballo, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos, el caballo es un concepto o es una imagen de un animal en la naturaleza. A ver si me logro explicar. Si nosotros tenemos el concepto de caballo, estamos pensando digamos, en un concepto que nos permite agrupar a varios individuos o a varios seres animales que están en la naturaleza. Pensemos cuáles son las características del caballo, de ese concepto. Bueno, primero que hace referencia a un animal, que ese animal es de cuatro patas, es un animal mamífero porque presenta pelos, pero principalmente porque las hembras son capaces de amamantar a sus crías cuando ellas nacen. ¿Qué más tienen los caballos? Bueno, que tienen un sonido característico que los llamamos el relinchar, creo. Cuando los caballos relinchan están emitiendo su sonido característico, que tienen crines. Además, que es un animal doméstico, es un animal que sirve para el transporte del ser humano, etcétera. Cuando pensamos en todas estas características, estamos definiendo, digamos, todo aquello que es necesario para poder entender qué es un caballo. Si nosotros dijéramos, no sé, que el animal, un animal que está en la naturaleza, en el mundo, pero que ese animal no relincha, sino que ladra, entonces diremos, ese animal no es un caballo, será otra cosa, pero no es un caballo. Ustedes yo sé que ya saben qué es, que es un perro y evidentemente los animales que ladran pues no son caballos, sino pertenecen a otro concepto que es el de perros. Fíjense que es importante tener conceptos, es importante tener conceptos o esquemas porque ello nos permite entender mejor el mundo. Cuando vemos al animalito que hace guau, pues nosotros no lo metemos en nuestra mente en la categoría de caballo, sino de perro, y es importante porque eso nos permite clasificar y entender mejor la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a la asimilación. Cuando nosotros vemos, no sé, nos vamos de viaje por allá a un lugar que nos agrada mucho, muy apacible, muy bello, muy natural, y vemos un animal
un animal que relincha, que tiene cuatro patas, que tiene pelos, etcétera, nosotros diremos, ah, ok, es un caballo. Y nosotros en ese momento lo que hemos hecho desde la visión de Piaget es incorporar o integración información sin modificarlos, sin modificar nuestros esquemas. Es decir, al ver el caballo, al ver un animalito, digamos, allá en el campo, que tiene todas estas características, nosotros le incorporamos esa información, pero por otro lado no es necesario modificar nuestras categorías actuales de conocimiento, porque, porque tenemos una categoría para denominar a esos animales y esa categoría o concepto es la de caballo. Ahora, pensemos que nosotros en nuestro viaje nos encontramos con un animalito, pero este animalito es el burro, o sí, es el burro. Y nosotros en principio lo pensamos que es un caballo. Nosotros decimos, ah, bueno, este animalito parece ser un caballo porque tiene cuatro patas, porque tiene pelos, porque transporta a seres humanos, sirve como animal de transporte, pero nos damos cuenta a la vez que tiene algunas diferencias. O sea, este como que no es un caballo como de los que yo conocía, sino que es un animalito que además es un poco más pequeño, las orejas son más largas, su pelaje es diferente. Entonces como que el concepto de caballo no nos sirve también para clasificar a este animalito que estamos viendo, y lo que hacemos es modificar nuestros esquemas o conceptos actuales para incluir uno adicional que en adelante llamaremos burro. Seguramente esto no ocurre en un adulto, porque un adulto, digamos, ya tiene una clasificación amplia de los animales, pero si piensen en un niño, precisamente cuando la mamá le señala que ese no es un caballo, sino que es un burro, y supongan que el niño está viendo por primera vez a un burro, entonces el niño está modificando, está acomodando esa nueva información de tal manera que su esquema cognitivo cambia para poder entender mejor la realidad. Entonces, volviendo acá, digamos, a la diapositiva y al concepto de acomodación, consiste precisamente en la modificación de los esquemas intelectuales actuales para poder dar cuenta de un nuevo hallazgo al que se ve enfrentado un individuo. En este caso, pues el nuevo hallazgo de nuestro niño, en nuestro ejemplo, pues es ver un burrito que antes no veía y tiene que acomodar su estructura mental para poder entender mejor, digamos, la forma como puede ver y cómo va a encontrar animales en la naturaleza. Dos procesos: asimilación, donde se integra información sin modificarla, y acomodación, en donde sí se modifican esos esquemas intelectuales para poder dar cuenta de nuevos hallazgos o nuevos hallazgos o nuevas formas como se nos va presentando la realidad. ¿Qué vemos en esta propuesta de Piaget? Vemos que existen unos esquemas intelectuales que uno va clasificando y va entendiendo la realidad de varias formas, que esos esquemas se van modificando a lo largo del tiempo de menor complejidad a mayor complejidad. Mm, por otro lado, si nosotros ya profundizamos un poco más en la propuesta de Piaget, vamos a ver que hay unos periodos particulares que él identificó en donde se van, digamos, el niño va, digamos, alcanzando ciertos logros o ciertos hitos en su desarrollo cognitivo. Entonces esos periodos o etapas son cuatro, no me voy a detener en presentarlas a ellas, pero pues son las siguientes: son el periodo sensomotor, que va hasta los 2 años, el periodo preoperacional, que va de los 2 a los 6 o 7 años, el periodo de operaciones concretas y el periodo de operaciones formales. En cada una de estas etapas, Piaget nos dice, a partir de lo que encontró, que, digamos, los niños tienen unos logros cognitivos particulares, o sea, y que son propios de esas etapas. Por ejemplo, en el periodo sensoromotor, digamos, el niño no tiene la posibilidad de representar aún la realidad. O sea, eso es todo un logro cognitivo que no se va a dar a los 2 años de edad. En ese periodo, pues sencillamente no se va a dar. ¿Qué va a ocurrir en esa etapa y qué va a lograr el niño en la propuesta de Piaget?
va a lograr integrar sus órganos sensoriales con digamos, con la parte motora de su cuerpo, de tal manera que pueda coordinarlos para responder, digamos, a demandas, digamos, fundamentales e inmediatas y necesarias para esa etapa de la vida. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es, al ver a la mamá, el niño puede levantar las manos porque va a reconocer que al reconocer lo que está viendo, que en este caso es la mamá, con levantar las manos está comunicando un mensaje y es levanta mi mamá, o inclusive puedo requerir algo como comida, pecho, etcétera. Pero fíjense que es una necesidad de alguna manera como básica, importante, pero digamos, no tan, ¿cómo decirlo? No tan elaborada como pueden ser otras en estados de mayor complejidad. Finalmente, por allá en el periodo de operaciones formales, el niño es capaz de ya no solamente de resolver esas tareas como fundamentales y básicas de los primeros años, sino que hay un pensamiento mucho más abstracto. Es posible pensar con realizar deducciones, es posible realizar hipótesis para explicar eventos del mundo, etcétera. Entonces, el punto es que Piaget nos va a decir que para entender el intelecto debemos ir siempre de estados de menor complejidad a estados de mayor complejidad. Ahora, el orden de las estructuras o de estas etapas intelectuales es invariante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no varía. Básicamente es que tiene un orden fijo, invariante. Es decir, no es posible que un niño llegue al periodo preoperacional y se vuelva al periodo sensomotor. No es posible. O sea, estas etapas se siguen una tras otra y a medida que se van logrando, pues vamos a ir hablando de esos estados de menor complejidad a estados de mayor complejidad. Es algo importante que decir, y es que estas edades que yo he mencionado en las etapas de Piaget pues no son fijas, son más bien, esas sí son variables. Eventualmente un niño puede terminar el estado o etapa sensoriomotora por allá al año y medio y ya no pasa a la otra etapa. Otro niño puede tardar un poquito más, pero pues estas edades son más o menos aproximadas y bueno, hay que tenerlo en cuenta porque algunas personas a veces piensan que son etapas fijas y que eso es inamovible. No, son más bien unas edades aproximadas. Y ya creo que con esto podemos entender un poco la primera propuesta o modelo, que es el modelo organicista, representado principalmente por Piaget, en donde fíjense que la preocupación de este modelo y de su autor representativo es identificar cómo se va transformando el pensamiento a lo largo del tiempo. ¿Es un modelo desarrollista? Por supuesto que sí, en la medida en que tiene en cuenta cómo el ciclo vital, cómo el desarrollo tiene un papel importante en el desarrollo de lo cognitivo, en el desarrollo de la mente. Pasemos ahora al siguiente modelo, que es el modelo contextualista. En el modelo contextualista es otro modelo desarrollista, o sea, también va a tener en cuenta el paso del tiempo para entender la mente, pero pues va, digamos, a hacer énfasis en otros elementos. Este modelo contextualista está representado, yo creo que muy bien, por Lev Seminovich Vygotsky, un psicólogo ruso. Murió muy joven, como a los 30 y tantos de años. Es decir, Vygotsky a mi edad ya había hecho toda una obra y no es tan bueno compararse con él porque siente uno que no ha hecho mucho en la vida, pero bueno, Vygotsky pues fue realmente una mente maravillosa, una mente brillante que vivió en la Rusia por allá de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si mi mente no me falla, si mi memoria no me falla, y pues lamentablemente vivió muy poco, pero nos dejó una obra muy, digamos, muy rica y con muchos retos que incluso en la actualidad se discuten de una manera considerable. Bueno, ¿qué nos propone el modelo contextualista? Que el cambio intelectual, acá nuevamente intelecto, pensamiento y mente son sinónimas, van a significar lo mismo,
Entonces, ese cambio intelectual tiene una raíz cultural e histórica que hace que se manipulen, creen y modifiquen herramientas e instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que tiene unas implicaciones inclusive más allá de lo psicológico, y es el reconocimiento de que nosotros, los seres humanos, pues no vivimos como entes aislados, o sea, como, no sé, como si fuéramos mentes o seres, sí, aislados, sin interacción con otros, sino todo lo contrario. Nosotros somos seres sociales, el otro, nuestros semejantes son importantes, lo es nuestra familia, lo es nuestra pareja, lo es nuestros compañeros de trabajo, de estudio. No solamente eso, sino que eh, las cosas que han hecho otros seres humanos en diferentes momentos históricos nos siguen influyendo. Piensen ustedes un momento en Colombia, ¿no? Que es nuestra nación. Lo que hicieron por allá los próceres de la independencia siguen teniendo una relevancia en nuestra vida actual porque nos heredaron unos valores. No sé, los valores de la democracia sería uno de ellos, el valor de la libertad, el valor del individuo, ¿no? De que cada uno de nosotros puede construir su propia historia y lograr los logros que se proponga, bueno, etcétera. Fíjense que esas cosas, aunque no las elaboró nuestros papás, nuestros familiares, nuestros compañeros, pues sí tienen una relevancia y un valor en nuestra vida. Entonces, ¿a qué va esto? Va a que Vygotsky, dentro de la tradición marxista en la que él estaba, reconoce que nosotros somos seres históricos, somos seres culturales, que no vivimos aislados y que así como nosotros como seres humanos construimos historia, construimos cultura, asimismo la cultura y la historia nos determina a nosotros en nuestras vidas y en nuestra psicología, que es a donde debemos llegar. Es decir, la mente no podemos entenderla si no entendemos aquellas raíces culturales e históricas que la condicionan e incluso que la pueden llegar a determinar. ¿Qué más se nos dice acá en el modelo contextualista? Que la segunda característica sería que el cambio cognitivo se da debido a los factores sociales y entre ellos el lenguaje. Entonces, bien, también hay cambio cognitivo, la mente se va transformando, pero ese cambio cognitivo se da debido a que estamos en cultura y por otro lado, debido a que nosotros como especie tenemos algo que nos diferencia del resto de seres animales y es que nosotros tenemos lenguaje. Ahora, la crítica o la respuesta típica de esta es que los otros animales también tienen formas de comunicarse y ok, el lenguaje es una forma de comunicación, pero es que el lenguaje, chicos, va a trascender toda posibilidad o sea, no solamente es un elemento de comunicación, sino que trasciende y brinda al ser humano muchas posibilidades. Primero, el lenguaje nos permite superar digamos, nos permite que a través de lo que decimos, la mente de otra persona sea capaz de representar algo que no está en el aquí y en el ahora. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les contara, por ejemplo, que yo mañana tendré un viaje fabuloso a, no sé, al Caribe, a, no sé, a una isla, digamos que República Dominicana, fíjense que yo estoy transportando sus mentes a un elemento que no está en el aquí y en el ahora. O sea, ustedes están viendo una pantalla, o ya sea de su celular o de su computador, pero no están ni viendo República Dominicana y no están viviendo en el mañana, están viviendo en el hoy. Pero lo que les estoy contando no ocurre en este momento, es decir, sí, en este momento no ocurre porque va a ocurrir mañana y no ocurren en nuestras condiciones circundantes porque nosotros estamos en Colombia y no estamos en República Dominicana. Entonces fíjense que el lenguaje, entre otras cosas, permite que podamos pensar en cosas que de otra manera no serían posibles. El lenguaje es toda una posibilidad. Vygotsky notó eso y por otro lado le da un papel importantísimo porque va a decir que el lenguaje permite el desarrollo cognitivo. No es casual.
Piensen ustedes también en la escuela o en la universidad, que es en el espacio en donde están ahora. El cambio cognitivo, digamos, la forma como se está enriqueciendo su conocimiento, viene dada a partir de la interacción con el lenguaje. Cómo aprender sobre las escuelas, enfoques de la psicología, sobre las diferentes áreas de la psicología, sobre lo que es la medición, lo que es la evaluación, sobre lo que es la neuropsicología, las partes del cerebro, todo eso que ustedes aprenden en psicología, si no es a través del lenguaje. El lenguaje enriquece la mente, enriquece lo cognitivo. Es decir, la mente se va transformando, va evolucionando a través del lenguaje. O sea, es una propuesta que pone el énfasis, el centro del desarrollo cognitivo y mental en el lenguaje. Da esas posibilidades que nos brinda el lenguaje. Solamente un dato allí digamos que me va a permitir darle fuerza a mi argumento, y es que piensen ustedes que nosotros, seres humanos, primates que somos también primitos de otros primates, como es apenas natural. Entonces, dentro de esos primates están los chimpancés, que ustedes por allá los habrán visto en sus documentales en Discovery, y los bonobos, digamos que son las especies primates más cercanas al ser humano, al Homo sapiens sapiens. Había otra muy cercana que era el hombre de Neandertal, seguramente ustedes lo han escuchado por ahí en algún texto, lo han leído o en algún videillo por allí en Discovery, etcétera. Pero ¿qué pasó con ellos? Que aunque tuvieron unos avances y unos progresos inclusive similares a los de los seres humanos, ellos se extinguieron hace, no sé, no sé si miles o millones de años, pero ya hace una buena cantidad de tiempo. Pero se extinguieron. Quizás eran una especie mucho más parecida a nosotros de lo que son los primates y los chimpancés, pero ellos se extinguieron mientras que bonobos y chimpancés sí están. ¿Qué pasa con bonobos y chimpancés? Que ellos comparten una estructura genética prácticamente idéntica a la del ser humano. O sea, un 99 punto algo de sus genes son similares a los de los seres humanos. Pero la diferencia, en mi opinión, radica en que nosotros logramos tener lenguaje, y al tener lenguaje y posteriormente escritura, nosotros logramos no solamente transformar la realidad, sino de alguna manera ponerla a nuestro bienestar. Nosotros creamos ciudades, creamos civilizaciones, creamos cultura y lo seguimos haciendo y seguimos transformando el mundo y bueno, seguramente en 10 años el mundo que estará en ese entonces será muy diferente porque el ser humano está dado a la tarea de transformar constantemente la naturaleza y su cultura solamente para que lo pensemos, ¿no? O sea, es realmente poderosísimo el lenguaje. Bien, entonces una tercera característica es que el individuo puede entonces usar una herramienta que es a la vez facilitadora de los procesos sociales, que no es otra cosa diferente al lenguaje. Esta es una propuesta fielmente representada por Led Semyonovich Vygotsky. Como les mencionaba, pues él falleció muy joven, entonces todas las fotos que vamos a encontrar de él pues van a ser así, de un hombre joven. Y bueno, aquí para que lo conozcan y se familiaricen con su rostro. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Y es, digamos que el pensamiento va a tener un origen histórico sociocultural y favorecido por los logros de nuestra especie. Algo insistí previamente en ello, y es que nuestra especie, por allá nosotros éramos un primate que no andaba erguido, andaba, sí, digamos, tenía fuerza en las extremidades de abajo, en las piernas, pero andábamos agachados. Eh, pero posteriormente nosotros empezamos a tener cambios eh, considerables. Uno de ellos fue la posición bípeda, es decir, nosotros dejamos ya de andar agachados y empezamos a caminar en dos patas, en nuestras piernas. Empezamos a utilizar la mano, o sea, ya no para agarrar y treparnos de los árboles, pues como lo hacen la mayoría de los primates, sino más bien para agarrar cosas que no requerían fuerza, o sea, para agarrar, no sé, una piedra, o agarrar un tronco, y pues ahora para agarrar todo lo que agarramos un esfero, ¿sí? La mano nos permite eso, para agarrar un borrador,
para agarrar elementos que nos permiten almacenar líquidos, etc. Entonces la mano nos permite crear y es una herramienta social, la mano tal como la tenemos. Piensen lo que esta forma de la mano es milagrosa, porque pues no es tampoco muy común en la especie, ¿no? O sea, en la naturaleza, perdón, en el reino animal. O sea, pocos animales pueden agarrar tal como lo hacemos nosotros, inclusive el pulgar, pues lo tenemos de una manera opuesta, de tal manera que nos permita agarrar y poder agarrar con firmeza. Por otro lado, nosotros desarrollamos unas posibilidades de comunicación muy fuertes a través del uso de signos e instrumentos y pues muy bueno, muy particularmente el lenguaje que nos hace cualitativamente diferentes de otras especies. ¿Cuáles son las tesis de la propuesta? Ahora sí me voy a centrar menos en el aspecto general y más centrar en el aspecto psicológico. Lo primero es el desarrollo, y es que el modelo sirve para explicar el origen de los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos superiores, el pensamiento, el razonamiento, la toma de decisiones, etcétera, surgen a raíz o debido a la posibilidad de, digamos, de todas esas características de nuestra especie y muy particularmente el lenguaje. ¿Qué otra cosa? Los procesos sociales, los procesos psicológicos superiores tienen su origen en procesos sociales, sí, el lenguaje es una herramienta social y los procesos psicológicos superiores se van a elaborar gracias a esa interacción social que se da gracias al lenguaje. Por otro lado, los mediadores. Los procesos psicológicos superiores pueden entenderse a partir del uso social de instrumentos y signos que actúan como mediadores. Entonces, sí, ¿cómo se desarrolla el pensamiento? A través del uso de instrumentos. Piensen ustedes, a ver, demos un ejemplo. Piensen ustedes en cómo los niños aprenden las tablas de multiplicar. Entonces, los niños aprenden las tablas de multiplicar a través de mediadores, es decir, de personas, por un lado, que cumplen con la función de enseñar las tablas, de estar preocupados y de generar acciones intencionales, es decir, acciones intencionadas mejor, que buscan que los niños aprendan eso. ¿Por qué? Porque culturalmente es importante saber multiplicar. Pensemos en nuestras vidas, si no supiéramos multiplicar, serían muy diferentes. Y de hecho tendríamos desventajas con respecto a otros individuos que sí saben multiplicar. Pero bueno, el punto es que hay unos seres que están interesados en que nosotros desarrollemos ese conocimiento. ¿Quiénes son ellos? Bueno, nuestros papás, nuestros profesores por allá en la primaria, eventualmente uno que otro hermanito que va un poquito más adelantado y que le habla a uno de las tablas de multiplicar, pero pues principalmente los adultos. Los adultos van a preocuparse y a mediar para que nosotros desarrollemos varios aprendizajes, pero en nuestro ejemplo el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Pero fíjense que ese aprendizaje no es posible además sin un instrumento o una materialidad que lo ayude. Esa materialidad puede ser el cuaderno, donde el niño anota las tablas de multiplicar, la tabla que a alguien, el profesor les facilitó, o la que aparece allá en el reverso de los cuadernos, en donde aparecen las tablas de multiplicar. No sé, actualmente uno diría el celular, quizás, también es una herramienta, o sea, es un elemento tangible que permite que el niño pueda pasar de un estado en donde no sabe las tablas de multiplicar a uno en el que sí las conoce. Entonces, fíjense que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en la cognición o en la mente del niño. En el estado inicial no se saben las tablas de multiplicar, en el estado final ya se saben las tablas de multiplicar y se requirió tanto el apoyo de unos adultos interesados, tanto también como de unas herramientas como lo era la hoja, el lápiz, la tablet, el celular o el reverso del cuaderno, en donde el niño finalmente utilizó todos estos elementos, la instrucción de los profes, el apoyo de los padres, etcétera, para llegar a un estado final de conocimiento en donde ya se eh, utilizan adecuadamente las tablas de multiplicar. Fíjense que esto es específicamente humano y son consecuencia del medio sociocultural. Es decir, ¿qué pasa? Porque se dice que es específicamente humano. Se dice que es específicamente humano porque otras especies, pues si bien enseñan cosas a sus crías, eso también ocurre,
pues pocas veces ocurre a través del uso de herramientas culturalmente creadas. Fíjense que una aplicación de un celular es algo creado culturalmente, o el cuadernito también es algo creado culturalmente. Y por otro lado, a veces enseñan cosas que no tienen, que tienen relevancia culturalmente. Es decir, las tablas de multiplicar, es importante saberlo en la cultura, pero no me resuelve un problema inmediato. O sea, si yo tengo hambre, pues eso, saber las tablas de multiplicar, pues no me va a servir de mucho. Pero posteriormente en la vida cultural es muy relevante porque me da herramientas para poderme desempeñar mejor en la cultura, para poderla entender mejor, para poder hacer intercambios culturales, intercambiar mercancías, para comprar cosas, para, no sé, para qué más podrán servir las tablas de multiplicar, para entender aspectos mucho más complejos de la matemática, etcétera. Y eso sí es muy propiamente humano, nuevamente, porque los seres humanos vivimos en cultura, somos seres históricos, como muy bien insistía Vygotsky. Para terminar, solamente ahí quiero hablar de un concepto que es muy importante en Vygotsky, que es la zona de desarrollo próximo y la de mediación. Entonces, pues básicamente lo que allí Vygotsky con este concepto de zona de desarrollo próximo lo que desea mostrar es cómo se va a ir transformando los procesos cognitivos a lo largo del tiempo. Y él recuerden que insistía que eso ocurría gracias a herramientas creadas culturalmente, pero también a través del lenguaje, que sería otra herramienta más. Y lo que él nos dice es que hay un nivel de desarrollo real de desarrollo cognitivo, acá se debe entender como desarrollo cognitivo, de desarrollo cognitivo real, y son las funciones que el estudiante puede realizar por sí mismo sin ningún tipo de ayuda. Entonces, acá hablan de estudiante, pero intercambienlo por niño, inclusive por persona, y no hay ningún inconveniente. No sé, piensen ustedes que voy a dar un ejemplo ahora psicológico. Supongamos, no sé, que un estudiante de psicología es capaz de describir, digamos, las funciones cognitivas generales, o procesos mejor, como la mente, la memoria, la sensopercepción, la toma de decisiones, el razonamiento, el pensamiento. Y el estudiante, es decir, en este caso un estudiante de psicología, es capaz en algún momento de dominar y dar las características principales de esos procesos cognitivos. Correspondería, por lo tanto, a su nivel de desarrollo cognitivo actual. Son de desarrollo próximo, entonces, digamos, son una serie de conocimientos, de desarrollos cognitivos que aún no los tiene el estudiante, pero seguramente los puede desarrollar con, digamos, con el esfuerzo suficiente y con el apoyo de alguien. Eh, entonces, ese nivel de desarrollo potencial, perdón, acá creo que debo hacer una salvedad porque puedo generar confusión. Y esa zona de desarrollo próximo se puede lograr, pero sin ningún tipo de apoyo. O sea, eventualmente alguien podría, nuestro estudiante de psicología, en nuestro ejemplo, podría desarrollar, no sé, una comprensión, podría con ese conocimiento resolver ciertas situaciones. eh, Entender mejor el estado de memoria de alguien, el estado sensoperceptual de alguien, de razonamiento, cómo alguien razona, cómo alguien memoriza, etcétera. Pero quizás no pueda entender, digamos, elementos mucho más complejos. Para ello sí será necesario contar con el apoyo de un adulto o de alguien que tenga más experiencia, tal vez no un adulto, eh, digamos, sí, bueno, el requisito es que sea alguien de más experiencia, alguien que domine el tema y que además tenga experiencia para explicarlo. Entonces, si tenemos en cuenta ese apoyo que puede brindar esa otra persona, hablaríamos de un nivel de desarrollo potencial. Es decir, el desarrollo próximo se extendería a un nivel de desarrollo mucho más amplio en la medida en que se cuenta con alguien que es capaz de jalar, si se me permite ese término, de jalar el desarrollo cognitivo del niño, del estudiante o la persona. Entonces, ¿qué nos va a decir Vygotsky? Que la mente, que los procesos cognitivos se van haciendo cada vez más complejos, se enriquecen en la medida en que contamos con adultos o con otras personas que pueden jalonar ese desarrollo cognitivo.
De allí que sea importante siempre contar con la mediación de alguien experto para que los procesos cognitivos se puedan enriquecer. No sé si ustedes lo hayan notado, y es que existe una institución social dedicada a ello, que es la escuela. Digamos que eso es como un nombre genérico, pero llámenlo ustedes instituto, llámenlo ustedes universidad, llámenlo colegio. Pues todas estas instituciones de educación lo que hacen es precisamente eh, colocar, digamos, a las personas para que a través de la mediación de profesores, es decir, de personas expertas y capacitadas, pues puedan, digamos, enriquecer los procesos cognitivos de las personas. Eh, Piénsenlo en el área que quieran, o sea, si ustedes quieren pensar en un contador público, pues un contador público también requiere desarrollar conocimientos y habilidades que se desarrollan dentro de una institución. Así la institución sea virtual, así no se vean, pero hay un experto, un adulto, en el caso de los niños, o un profesor que está jalando y jalando y jalando esos procesos a través de procesos de mediación. No es casualidad que esa institución exista y que exista en los seres humanos. Y existe en la medida en que enriquece los procesos cognitivos, no solamente los cognitivos, valga decirlo, sino pues yo menciono los cognitivos porque es el tema del que estamos hablando en esta sesión, porque también se enriquecen los procesos afectivos, los procesos ciudadanos, bueno, otro tipo de procesos, pero los procesos cognitivos también, y existe porque es importante en nuestra especie. Es decir, puede que ustedes encuentren en la naturaleza a una especie en donde la mamá o el papá le enseña a las crías algo. Ok, eso lo pueden encontrar. Pero casi que con seguridad puedo afirmar que no van a encontrar una especie animal en la que haya algo que se llame escuela. ¿Y por qué? Porque la escuela tiene sentido, es únicamente donde hay cultura y la cultura le pertenece al ser humano. Entonces no van a encontrar, no sé, que los pajaritos vayan a la escuela de los pajaritos, los canarios vayan a la escuela de canarios, sencillamente porque no hay cultura en los canarios. Pues bueno, no sé, tal vez en el Rey León, ya que se habla del Rey León, la película, puede que haya algo así, pero pues ustedes saben que es ficción y no es realidad. En la realidad lo que funciona es que la única especie que cuenta con escuelas y con todo un sistema educativo es la especie humana, porque se sabe que es allí en la escuela que los procesos cognitivos se pueden potencializar. Y es más, podemos incursionarnos a la cultura y a la demanda de nuestras culturas a través de procesos educativos. No podríamos acceder fácilmente, no sé, a esta era digital, a esta era las comunicaciones, de las tecnologías, de las TICs, etcétera, si no fuera por la escuela. Sería, o sea, bueno, hay una aproximación también a través de otros medios, pero la escuela sin duda que potencializa y ayuda a que las personas puedan vivir mejor y se puedan adaptar mejor al entorno virtual y digital y comunicacional en el cual vivimos. Entonces, bueno, Vygotsky hace muy bien al mostrarnos que somos seres culturales, que somos seres sociales, que somos seres que trabajamos y que transformamos la naturaleza, y que eso, si bien transforma ese mundo externo, también termina transformando nuestra mente y todas las posibilidades, digamos, cognitivas que nos brinda nuestra mente. ¿Qué otros principios encontramos? Que el lenguaje es la herramienta fundamental del desarrollo cognitivo, he insistido en ello creo que bastante. Que los cambios cognitivos pueden favorecerse en cualquier individuo a través de interacciones sociales favorables, en la escuela, como lo he mencionado, también fuera de ella. Digo, también hay que mencionarlo, es importante porque fuera de la escuela también aprendemos, ¿no? Aprendemos con nuestros amigos, aprendemos en el hogar, desde las más iniciales interacciones con nuestros padres, pues estamos aprendiendo cosas que son socialmente relevantes. No sé, el hecho de aprender a comer con cuchara, o sea, es algo como tan, no sé, como tan evidente, pero fíjense que es un aprendizaje importante y no es necesario ir a la escuela, o sea, es algo que se aprende en casa, nuestra mamá y nuestro papá nos lo enseñan. El hecho de caminar erguidos también, nuestros papás nos insisten, no, camina derechito, no te tuerzas, tratan de mantener la posición derechita
cuando estamos aprendiendo a sentarnos y nos tambaleamos, nuestros papás tratan de mantenernos derechitos y finalmente andamos erguidos y no agachados como los otros primates. ¿Por qué? Porque esas cosas son importantes en nuestra cultura. Entonces aprendemos fuera de la escuela, también en la escuela, y la escuela pues va a potencializar mucho más, digamos, el desarrollo de los procesos cognitivos. Entonces, chicos, con esto quiero terminar. Para resumir, dos modelos desarrollistas de la mente. El modelo organicista, representado por Piaget, nos habla de cómo a partir de unas etapas invariantes se va transformando el pensamiento, y el modelo contextualista o sociohistórico de Vygotsky, que más bien va a insistir en que somos seres sociales e históricos, y cómo esa cultura y cómo al interior de esa cultura, digamos, se organiza la sociedad para que nosotros vayamos incursionando a ella, y a partir de procesos de mediación múltiples, nosotros vamos, digamos, complejizando nuestras funciones psicológicas hasta el hecho de poder hablar de procesos psicológicos superiores, que son procesos psicológicos propiamente de los seres humanos. Entonces, bueno, con esto termino, muchachos. Espero que el material sea útil y que lo podamos utilizar precisamente como una herramienta mediadora de aprendizaje. Entonces, pues nada, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.